Hola a todos. En este vídeo, vamos a hablar sobre el código de fallo P2187, sistema demasiado pobre al ralentí, banco 1. Este código puede ser un poco confuso, así que vamos a desglosarlo y a explicar qué significa. También vamos a hablar de las posibles causas de este código y de cómo solucionarlo. Si estás experimentando este código en tu vehículo, asegúrate de ver este vídeo para obtener más información. El código de error P2187 indica que el sistema de combustible de tu vehículo está demasiado pobre al ralentí en el banco 1. Esto significa que el motor no está recibiendo suficiente combustible para funcionar correctamente. Las causas más comunes del código P2187 incluyen: sensor de oxígeno defectuoso. El sensor de oxígeno mide la cantidad de oxígeno en los gases de escape. Si el sensor está defectuoso, puede enviar una señal incorrecta a la computadora del motor, lo que puede provocar una mezcla pobre. Fugas de vacío. Las fugas de vacío pueden hacer que entre demasiado aire en el motor, lo que también puede provocar una mezcla pobre. Inyectores de combustible sucios o obstruidos. Los inyectores de combustible sucios o obstruidos pueden no pulverizar suficiente combustible en los cilindros, lo que puede provocar una mezcla pobre. Regulador de presión de combustible defectuoso. El regulador de presión de combustible regula la presión del combustible que se envía a los inyectores. Si el regulador está defectuoso, puede enviar demasiada o muy poca presión, lo que puede provocar una mezcla pobre. Bomba de combustible defectuosa. La bomba de combustible envía combustible al motor. Si la bomba está defectuosa, puede no enviar suficiente combustible, lo que puede provocar una mezcla pobre. Para solucionar el código P2187, primero debes diagnosticar la causa del problema. Puedes hacerlo utilizando un escáner V2 para leer los códigos de error de tu vehículo. Una vez que hayas diagnosticado la causa del problema, puedes repararla o reemplazar la pieza defectuosa. Para evitar el código P2187, puedes hacer lo siguiente: mantén tu vehículo en buen estado de mantenimiento. Utiliza combustible de alta calidad. Reemplaza el filtro de combustible regularmente. Inspecciona las mangueras de vacío con regularidad para detectar fugas. Reemplaza los sensores de oxígeno y el regulador de presión de combustible según sea necesario. Si tienes alguna pregunta sobre el código P2187, consulta a un mecánico cualificado. El código P2187 indica que el sistema de combustible de tu vehículo está demasiado pobre al ralentí. Esto significa que el motor no está recibiendo suficiente combustible para funcionar correctamente. Algunos de los síntomas más comunes de este código incluyen: ralentí inestable o irregular. El motor puede vibrar o temblar al ralentí. Pérdida de potencia. El motor puede tener menos potencia de lo normal, especialmente al acelerar. Aumento del consumo de combustible. El motor puede consumir más combustible de lo normal. Dificultad para arrancar. El motor puede tardar más en arrancar de lo normal. Luz de advertencia del motor encendida. La luz de advertencia del motor puede encenderse en el tablero. Si tu vehículo muestra alguno de los síntomas mencionados anteriormente, es importante que lo lleves a un mecánico para que lo diagnostique. El mecánico utilizará una herramienta de escaneo para leer los códigos de problemas de diagnóstico, DTC, almacenados en la computadora del vehículo. El código P2187 indicará que el sistema de combustible está demasiado pobre al ralentí. El mecánico también puede realizar una serie de pruebas para determinar la causa del problema. Estas pruebas pueden incluir: inspección del sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno mide la cantidad de oxígeno en los gases de escape. Si el sensor está defectuoso, puede enviar información incorrecta a la computadora del vehículo, lo que puede provocar una mezcla de combustible demasiado pobre. Inspección del sensor de flujo de aire masivo, MAF. El sensor MAF mide la cantidad de aire que entra en el motor. Si el sensor está defectuoso, puede enviar información incorrecta a la computadora del vehículo, lo que puede provocar una mezcla de combustible demasiado pobre. Inspección de las fugas de vacío. Una fuga de vacío puede hacer que entre demasiado aire en el motor, lo que puede provocar una mezcla de combustible demasiado pobre. Inspección del regulador de presión de combustible. El regulador de presión de combustible regula la presión del combustible que se envía a los inyectores. Si el regulador está defectuoso, puede enviar demasiada o muy poca presión de combustible, lo que puede provocar una mezcla de combustible demasiado pobre. La solución al código P2187 dependerá de la causa del problema. Si el problema es causado por un sensor defectuoso, el sensor deberá ser reemplazado. Si el problema es causado por una fuga de vacío, la fuga deberá ser reparada. Si el problema es causado por el regulador de presión de combustible, el regulador deberá ser reemplazado. En algunos casos, el problema puede ser causado por un problema con la computadora del vehículo. Si este es el caso, la computadora deberá ser reprogramada o reemplazada. Es importante que el problema se solucione lo antes posible para evitar daños al motor. Si conduces con el código P2187, el motor puede sobrecalentarse o sufrir daños graves.